Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época undécima. La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. 2. Judas y los suyos. No creía Judas que su traición tuviese el resultado que tuvo. Quería obtener la recompensa ofrecida y agradar a los fariseos entregando a Jesús. No pensaba en el juicio ni en la crucifixión del Maestro. Sus miras no iban tan allá. El dinero solo preocupaba su espíritu, y desde mucho tiempo antes se había puesto en relación con varios fariseos y algunos saduceos astutos, que lo incitaban a la traición halagándolo. Estaba cansado de la vida errante y penosa de los apóstoles. En los últimos meses no había cesado de robar las limosnas de que era depositario, y su avaricia, excitada por la liberalidad de Magdalena, cuando derramó los perfumes sobre Jesús, lo llevó al último de los crímenes. Había esperado siempre en un reino temporal de Jesús, que le proporcionase un empleo brillante y lucrativo. Como esto no se realizara, se ocupaba en atesorar dinero. Veía que las penas y las persecuciones se arreciaban, y quería ponerse bien con los poderosos enemigos del Señor al acercarse el peligro. Veía que Jesús no se hacía rey, mientras que la dignidad del sumo sacerdote ejercía grande impresión en su ánimo. Intimaba más y más cada día con sus agentes, que le halagaban y le decían de un modo positivo que en todo caso pronto acabarían con Jesús. Se cebó cada vez más en estos pensamientos criminales y a lo último multiplicó sus entrevistas para decidir a los príncipes de los sacerdotes a obrar. Estos iban en el asunto no tan deprisa y lo trataron con desprecio. Decían que faltaba poco antes de la Pascua y que esto causaría desorden y tumulto. El Sanedrín solo prestó alguna atención a las proposiciones de Judas. Después de la recepción sacrílega del sacramento, Satanás se apoderó de él y salió a concluir su crimen. Buscó primero a los negociadores que lo habían lisonjeado hasta entonces y que lo acogieron con fingida amistad. Vinieron después otros, entre los cuales estaban Caifás y Anás. Este último le habló en tono altanero y burlesco. Andaban irresolutos y no estaban seguros del éxito porque no se fiaban de Judas. Vi el imperio infernal dividido. Satanás quería el crimen de los judíos y deseaba la muerte de Jesús, el que a tantos convertía, el santo doctor, el justo que él detestaba, pero sentía también cierto temor interior de la muerte de esta inocente víctima que no quería huir de sus perseguidores. Le vi por un lado excitando el odio y el furor de los enemigos de Jesucristo, y por otro insinuar a alguno de entre ellos que Judas era un malvado, un miserable, que no se podía celebrar el juicio antes de la Pascua, ni reunir testigos contra Jesús. Cada uno expresaba una opinión diferente, y antes de todo preguntaron a Judas: ¿podremos prenderlo? ¿No tiene hombres armados con él? El traidor respondió: no. Está solo con sus 11 discípulos. Está abatido, y los 11 son hombres cobardes. Les dijo que era menester tomar a Jesús ahora o nunca, que otra vez no podría entregarlo, que no volvería más a su lado, que hacía algunos días que los otros discípulos de Jesús comenzaban a sospechar de él. Les dijo también que si ahora no prendían a Jesús, se escaparía y volvería con un ejército de sus partidarios para ser proclamado rey. Estas amenazas de Judas produjeron su efecto. Participaron de su modo de pensar y recibió el precio de su traición, las 30 monedas. Estas monedas eran oblongas, agujeradas por un lado y enhebradas, formando cadena. Tenían también cierta efigie. Judas, resentido del desprecio que le mostraban,
Se dejó llevar por su orgullo hasta devolverle su dinero para que lo ofrecieran en el templo, a fin de parecer a sus ojos como un hombre justo y desinteresado. Pero ellos no quisieron, porque era el precio de la sangre que no podía ofrecerse en el templo. Judas vio cuánto le despreciaban y concibió un profundo resentimiento. No esperaba recoger los frutos amargos de su traición antes de consumarla, pero se había entrometido tanto con estos hombres que estaba entregado a sus manos y no podía librarse de ellos. Observábanle de cerca y no le dejaron salir hasta que explicó la traza que habían de seguir para prender a Jesús. 3 fariseos lo acompañaron cuando dejó a una sala donde estaban los soldados del templo, que no eran solo judíos, sino de varias naciones. Cuando todo estuvo preparado y reunido el suficiente número de soldados, Judas corrió al cenáculo, acompañado de un servidor de los fariseos para avisarles si Jesús estaba allí todavía, y si era fácil prenderlo tomando las puertas. Debía mandárselo a decir por el mismo mensajero. Poco antes que Judas recibiese el precio de su traición, un fariseo había salido y mandado 7 esclavos a buscar madera para preparar la cruz de Jesús, en caso de que fuera juzgado, porque al día siguiente no habría bastante tiempo a causa del principio de la Pascua. Tomaron la madera a 1/4 de legua de allí, cerca de un gran muro donde había mucha perteneciente al servicio del templo, y la llevaron a una plaza detrás del tribunal de Caifás. La pieza principal de la cruz había sido un árbol del valle de Josafat, plantado cerca del torrente de Cedrón. Habiendo caído atravesado, habían hecho de él una especie de puente. Cuando Nehemías escogió el fuego y otros vasos sagrados en el estanque de Betesda, lo echaron por encima con otros maderos. Después lo habían sacado y puesto a un lado. La cruz fue preparada de un modo particular, bien sea porque querían burlarse de su dignidad de rey, bien sea por una casualidad aparente. Se componía de 5 piezas, sin contar la inscripción. He visto otras muchas cosas relativas a la cruz, y he sabido la significación de las diversas circunstancias, pero todo se me ha olvidado. Judas volvió diciendo que Jesús no estaba en el cenáculo, pero que debía estar ciertamente en el Monte de los Olivos, en el sitio donde tenía costumbre orar. Pidió que enviaran con él una pequeña partida de soldados, por miedo de que los discípulos, que estaban alertas, no se alarmasen y excitaran una sedición. 300 hombres debían ocupar las puertas y las calles de Ofel, parte de la ciudad situada al sur del templo, y el valle de Millo, hasta la casa de Anás, en lo alto de Sión, a fin de enviar refuerzos si era necesario, pues él decía que todo el pueblo de Ofel era partidario de Jesús. El traidor les dijo que también tuviesen cuidado de no dejarlo escapar, porque con medios misteriosos había desaparecido muchas veces en el monte, volviéndose invisible a los que le acompañaban. Les aconsejó que lo atasen con una cadena y que usaran ciertos medios mágicos para impedir que la rompiera. Los judíos recibieron estos avisos con desprecio y le dijeron: si lo llegamos a prender, no se escapará. Judas tomó sus medidas con los que le debían acompañar. Quería entrar en el huerto delante de ellos y besar y saludar a Jesús como amigo y discípulo. Entonces los soldados se presentarían y prenderían a Jesús. Deseaba que creyeran que él se hallaba allí por casualidad, y cuando ellos se presentaran, él huiría como los otros discípulos y no volverían a oír hablar de él. Pensaba también que habría algún tumulto, que los apóstoles se defenderían y que Jesús desaparecería como hiciera otras veces. Este pensamiento le asaltaba cuando se sentía mortificado por el desprecio de los enemigos de Jesús, pero sin arrepentirse, porque se había entregado enteramente a Satanás. No quería tampoco que los que vinieran detrás de él trajesen cadenas y cordeles. Le concedieron en apariencia lo que él deseaba, pero le trataron como a un traidor.
del cual nadie se fía y que se rechaza cuando se han servido de él. Los soldados tenían orden de vigilar a Judas y de no dejarlo hasta que apresaran a Jesús, porque había recibido su recompensa y temían que escaparse con el dinero y que no le prendieran o que apresaran a otro en su lugar. La tropa escogida para acompañar a Judas se componía de 20 soldados de la guardia del templo y de los que estaban a las órdenes de Anás y Caifás. Estaban vestidos poco más o menos como los soldados romanos. Llevaban morriones y tenían correas pendientes en derredor de las piernas. Se distinguían especialmente por la barba, pues los romanos en Jerusalén no la llevaban más que sobre los carrillos, y tenían la barba y los labios afeitados. Todos los 20 tenían espadas. Además, algunos tenían picas y llevaban palos con faroles y hachas de viento. Pero cuando emprendieron la marcha, no encendieron más que una sola. Primero querían haber dado a Judas una escolta más numerosa, pero él dijo que se descubriría fácilmente, porque desde el Monte de los Olivos se dominaba todo el valle. La mayor parte se quedó en Ofel, y pusieron centinelas por todas partes para reprimir toda tentativa en favor de Jesús. Judas fue con los 20 soldados, pero seguido a cierta distancia de 4 alguaciles de la ínfima clase, que llevaban cordeles y cadenas. Detrás de estos venían los 6 agentes con los cuales había tratado Judas desde el principio. Eran un sacerdote, confidente de Anás, un afiliado de Caifás, 2 fariseos y 2 saduceos, que eran también herodianos. Estos hombres aduladores de Anás y de Caifás les servían de espías, y Jesús no tenía mayores enemigos. Los soldados estuvieron acordes con Judas hasta llegar al sitio donde el camino separa el huerto de los olivos del de Getsemaní. Al llegar allí, no quisieron dejarlo ir solo adelante, y lo trataron dura e insolentemente.